Audiencia General, 27 de junio del 2012. Queridos hermanos y hermanas, nuestra oración está hecha, como hemos visto los miércoles pasados, de silencios y palabra, de canto y gestos que implican a toda la persona, los labios, la mente, el corazón, todo el cuerpo. Es una característica que encontramos en la oración judía, especialmente en los salmos. Hoy quiero hablar de uno de los cantos o himnos más antiguos de la tradición cristiana, que San Pablo nos presenta, en el que, en cierto modo, es su testamento espiritual, la carta a los Filipenses. Se trata de una carta que el apóstol dicta mientras se encuentra en la cárcel, tal vez en Roma. Siente próxima su muerte, pues afirma que su vida será ofrecida como sacrificio litúrgico. A pesar de esta situación de grave peligro para su seguridad física, San Pablo, en toda la carta, manifiesta la alegría de ser discípulo de Cristo, de poder ir a su encuentro, hasta el punto de que no ve la muerte como una pérdida, sino como una ganancia. En el último capítulo de la carta hay una fuerte invitación a la alegría, característica fundamental del ser cristianos y de nuestra oración. San Pablo escribe: «Alégrense siempre en el Señor». Se lo repito, alégrense. Pero ¿cómo puede alguien estar alegre ante una condena a muerte ya inminente? ¿De dónde, o mejor, de quién le viene a San Pablo la serenidad, la fuerza, la valentía de ir al encuentro del martirio y del derramamiento de su sangre? Encontramos la respuesta en el centro de la carta a los Filipenses, en lo que la tradición cristiana denomina Carmen Cristo, el canto a Cristo, o más comúnmente, himno cristológico. Un canto en el que toda la atención se centra en los sentimientos de Cristo, es decir, en su modo de pensar y en su actitud concreta y vivida. Esta oración comienza con una exhortación: «Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús». Estos sentimientos se presentan en los versículos siguientes: el amor, la generosidad, la humildad, la obediencia a Dios, la entrega. No se trata solo y sencillamente de seguir el ejemplo de Jesús como una cuestión moral, sino de comprometer toda la existencia en su modo de pensar y de actuar. La oración debe llevar a un conocimiento y a una unión en el amor cada vez más profundo con el Señor, para poder pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él. Practicar esto, aprender los sentimientos de Jesús, es el camino de la vida cristiana. Ahora quiero reflexionar brevemente sobre algunos elementos de este denso canto, que resume todo el itinerario divino y humano del Hijo de Dios y abarca toda la historia humana. Desde su ser de condición divina hasta la encarnación, la muerte en cruz y la exaltación en la gloria del Padre, está implícito también el comportamiento de Adán, el comportamiento del hombre desde el inicio. Este himno a Cristo parte de su ser en morphethou theou, dice el texto griego, es decir, de su ser en la forma de Dios, o mejor, en la condición de Dios. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no vive su ser como Dios para triunfar o para imponer su supremacía. No lo considera una posesión, un privilegio, un tesoro que guardar celosamente. Más aún, se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo asumiendo, dice el texto griego, la morphé doulou, la forma de esclavo. La realidad humana marcada por el sufrimiento, por la pobreza, por la muerte. Se hizo plenamente semejante a los hombres, excepto en el pecado, para actuar como siervo completamente entregado al servicio de los demás. Al respecto, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, afirma: «Tomó sobre sí mismo las pruebas de los miembros que sufren, hizo suyas nuestras humildes enfermedades, sufrió y padeció por nuestra causa y lo hizo por su gran amor a la humanidad». San Pablo prosigue delineando el cuadro histórico en el que se realizó este abajamiento de Jesús. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre y recorrió un camino en la completa obediencia y fidelidad a la voluntad del Padre, hasta el sacrificio supremo de su vida. El apóstol especifica más aún, hasta la muerte y una muerte de cruz. En la cruz de Jesucristo alcanzó el máximo grado de la humillación, porque la crucifixión
era el castigo reservado a los esclavos y no a las personas libres. Mors turpissima crucis, escribe Cicerón. En la cruz de Cristo, el hombre es redimido y se invierte la experiencia de Adán. Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, pretendió ser como Dios con sus propias fuerzas, ocupar el lugar de Dios, y así perdió la dignidad originaria que se le había dado. Jesús, en cambio, era de condición divina, pero se humilló, se sumergió en la condición humana, en la fidelidad total al Padre, para redimir al Adán que hay en nosotros y devolver al hombre la dignidad que había perdido. Los padres subrayan que se hizo obediente, restituyendo a la naturaleza humana, a través de su humanidad y su obediencia, lo que se había perdido por la desobediencia de Adán. En la oración, en la relación con Dios, abrimos la mente, el corazón, la voluntad a la acción del Espíritu Santo para entrar en esa misma dinámica de vida, como afirma San Cirilo de Alejandría, cuya fiesta celebramos hoy. La obra del Espíritu Santo busca transformarnos por medio de la gracia en la copia perfecta de su humillación. La lógica humana, en cambio, busca con frecuencia la realización de uno mismo en el poder, en el dominio, en los medios potentes. El hombre sigue queriendo construir con sus propias fuerzas la Torre de Babel, para alcanzar por sí mismo la altura de Dios, para ser como Dios. La encarnación y la cruz nos recuerdan que la realización plena está en la conformación de la propia voluntad humana a la del Padre, en vaciarse del propio egoísmo, para llenarse del amor, de la caridad de Dios, y así llegar a ser realmente capaces de amar a los demás. El hombre no se encuentra a sí mismo permaneciendo cerrado en sí mismo, afirmándose a sí mismo. El hombre solo se encuentra saliendo de sí mismo. Solo si salimos de nosotros mismos nos reencontramos. Adán quiso imitar a Dios, cosa que en sí misma no está mal, pero se equivocó en la idea de Dios. Dios no es alguien que solo quiere grandeza. Dios es amor que ya se entrega en la Trinidad y luego en la creación. Imitar a Dios quiere decir salir de sí mismo, entregarse en el amor. En la segunda parte de este himno cristológico de la carta a los Filipenses cambia el sujeto. Ya no es Cristo, sino Dios Padre. San Pablo pone de relieve que, precisamente por la obediencia a la voluntad del Padre, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Aquel que se humilló profundamente, asumiendo la condición de esclavo, es exaltado, elevado sobre todas las cosas por el Padre, que le da el nombre de Kyrios, Señor, la suprema dignidad y señorío. Ante este nombre nuevo, que es el nombre mismo de Dios en el Antiguo Testamento, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Jesús que es exaltado es el de la última cena, que se despoja de sus vestiduras, se ata una toalla, se inclina a lavar los pies a los apóstoles y les pregunta: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es importante recordar siempre en nuestra oración y en nuestra vida que el ascenso a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor, que es la esencia de Dios y por eso la verdadera fuerza purificadora, que capacita al hombre para percibir y ver a Dios. El himno de la carta a los Filipenses nos ofrece aquí dos indicaciones importantes para nuestra oración. La primera es la invocación Señor, dirigida a Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Él es el único Señor de nuestra vida, en medio de tantos dominadores que la quieren dirigir y guiar. Por ello, es necesario tener una escala de valores en la que el primado corresponda a Dios, para afirmar con San Pablo: todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El encuentro con el resucitado le hizo comprender que Él es el único tesoro por el cual vale la pena gastar la propia existencia. La segunda indicación es la postración, el doblarse de toda rodilla, en la tierra y en el cielo, que remite a una expresión del profeta Isaías, donde indica la adoración que todas las criaturas
deben a Dios. La genuflexión ante el Santísimo Sacramento o el ponerse de rodillas durante la oración expresan precisamente la actitud de adoración ante Dios, también con el cuerpo. De ahí la importancia de no realizar este gesto por costumbre o deprisa, sino con profunda conciencia. Cuando nos arrodillamos ante el Señor, confesamos nuestra fe en Él, reconocemos que Él es el único Señor de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra oración fijemos nuestra mirada en el crucificado. Detengámonos con mayor frecuencia en adoración ante la Eucaristía, para que nuestra vida entre en el amor de Dios, que se abajó con humildad para elevarnos hasta Él. Al comienzo de la catequesis, nos preguntamos cómo podía alegrarse San Pablo ante el riesgo inminente del martirio y del derramamiento de su sangre. Esto solo es posible porque el apóstol nunca apartó su mirada de Cristo hasta llegar a ser semejante a Él en la muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Como San Francisco ante el crucifijo, digamos también nosotros: Altísimo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta, juicio y discernimiento para cumplir tu verdadera y santa voluntad. Amén.